Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pictionary. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando de las micotoxinas, su impacto en la producción porcina y las diferentes alternativas que tenemos para poder controlarlas. Para situarnos, vamos a hablar que las micotoxinas son metabolitos secundarios de ciertos hongos, son termoestables, he aquí su gran importancia en la producción y en la nutrición animal. Los hongos son capaces de crecer en plantas, en granos, en lo que conoceríamos como las fases pre-cosecha, pero también podríamos encontrar hongos en henos, silos, subproductos y por supuesto en el alimento terminado, en el alimento que se almacena, en la fase que conoceríamos como una post-cosecha. La importancia de los hongos es que van a producir estas micotoxinas y al ingresar las micotoxinas en el organismo animal van a producir las llamadas micotoxicosis. ¿Qué hongos son los más frecuentes en producción animal? Pues tenemos al Fusarium, al Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, entre otros. Las Naciones Unidas estiman que entre un 20 y un 25% de las materias primas están contaminadas con micotoxinas. ¿Cuáles son las más frecuentes? En los cereales, pues tenemos al maíz, al sorgo, al trigo, incluso al arroz. Pero también podríamos encontrar micotoxinas en semillas de oleaginosas, como es la soja, el cacahuete, girasol y algodón. Generalmente todos estos productos, estas materias primas, pues son utilizadas en la nutrición, en la alimentación animal. He aquí su importancia de conocerlas y poder controlarlas. Las condiciones más favorables para que puedan crecer los hongos y consecuentemente producir las micotoxinas, pues tenemos en el campo cuando se alcanzan temperaturas de entre 20 y 25 grados centígrados y con humedades superiores al 70%. Cuando ya tenemos el almacenamiento, sea de los granos, de los subproductos o de un alimento terminado, pues la temperatura algo similar de entre 20 a 25 grados centígrados, pero una humedad superior a un 18%. Todo esto va a favorecer el crecimiento de los hongos y consecuentemente tendremos mucho más riesgo de la presencia de micotoxinas. No obstante, no todos los hongos crecen a la misma temperatura. La temperatura depende de cada una de las especies de los hongos. Por ejemplo, Aspergillus flavus es capaz de producir toxinas entre 12 hasta 47 grados centígrados, un rango bastante amplio. Por otro lado, Fusarium, también un hongo bastante común en la producción animal, pues se ha estimado que es de carácter mesotermo y psicrófilo, es decir, que tiene un amplio rango de temperatura para producir toxinas, para su metabolismo. También es necesario que cuenten para las condiciones favorables para el crecimiento de los hongos con un pH alcalino, dependerá del tiempo del almacenamiento con el que estemos trabajando y usualmente la presencia de insectos alteran los granos y por lo tanto abren el camino para el desarrollo de los hongos. Entonces, hablando de las micotoxinas como tal, de todas las micotoxinas que son producidas por los hongos, cada una de estas tiene una especie animal preferente, así como una fase productiva diana. Por ejemplo, quienes más afectan a la producción porcina, los porcinos, pues son la cerealenona, aflatoxina, el dexoxinivalenol, que pueden encontrarse en mayor presencia, tienen un mayor impacto las micotoxicosis en el ganado porcino. No obstante, habrá que considerar el tiempo de exposición que haya tenido el animal a las micotoxinas, si hay concomitancia con problemas sanitarios, muy importante de cara al manejo de la granja. También la edad del animal, por supuesto, tenemos fases mucho más susceptibles que los animales adultos. En este caso, pues los lechones tienen una inmadurez en su sistema. Es bastante conocido que los lechones al destete, durante la fase peridestete, pues tienen una mayor susceptibilidad, ¿no? Su sistema inmune, su sistema digestivo no está totalmente desarrollado y por lo tanto, pues serán mucho más susceptibles. Una fase también de susceptibilidad puede ser cuando las cerdas reproductoras se encuentren en lactancia y por lo tanto pues ya no solamente ponga en riesgo a la cerda como tal, sino también a la camada, a los lechones. Un estudio muy interesante que recientemente se ha publicado por parte de Patent hace una encuesta global de micotoxinas a partir de maíz cosechado en 19 países en el 2021, desde septiembre de 2021 hasta abril 2022. Es decir, se tomaron alrededor de más de 1000 muestras de maíz.
El objetivo pues fue cuantificar o estimar la presencia de micotoxinas en cada uno de de estas muestras y relacionarlas pues con la procedencia del país, ¿no? De cada una de estas. Se encontraron muestras, por ejemplo, de Bosnia, Brasil, un gran productor, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, es decir, Centroamérica, pero también de otros países, como podría ser Italia, Senegal, Taiwán, Turquía, entre otros. El método que se utilizó para poder cuantificar las micotoxinas, pues fue un método multimicotoxina que básicamente cuantifica. ¿Qué micotoxinas tuvieron el objetivo? Fueron una de las más investigadas, pues fueron las aflatoxinas B1, B2, G1, G2, también la ocratoxina A, la cearalenona, el deoxoxinivalinol, la fumonicina B1 y B2 y las toxinas. Por poner brevemente unos ejemplos de los resultados que se han encontrado, en Brasil se estima que el 91% de las muestras están contaminadas con más de una micotoxina. Las micotoxinas más prevalentes son exactamente las que acabamos de mencionar, las fumonicinas B1 y B2. Otro ejemplo, pues tenemos en Centroamérica, México, también un gran productor. Se estima que el 67% de las muestras están contaminadas con más de una micotoxina. Igualmente, la micotoxina más prevalente, pues es la fumonicina B1. Y otro ejemplo tenemos en Latinoamérica el caso de Ecuador. Ecuador se estima que el 90% de las muestras están contaminadas con más de una micotoxina y en este caso pues también tenemos una gran presencia de fumonicina B1 y B2. Brevemente, ¿qué impacto puede tener las micotoxinas en el ganado porcino? Pues esta va a depender del tipo de micotoxina, pero si ponemos un ejemplo, la cearalenona, que es procedente del Fusarium, sobre todo del Fusario graminarium, tiene su mayor impacto es por su naturaleza estrogénica no esteroidal. Se estima que pueden encontrarse signos afectaciones de la micotoxina como tal cuando se encuentre sobre 0.1 miligramos kilogramo en el alimento. Sobre todo va a tener un impacto de signos reproductivos por la misma naturaleza estrogénica no esteroidal. Se puede encontrar vulvovaginitis, un aumento del tamaño prepucial, hipertrofia del tracto reproductivo de la hembra, prolapsos vaginales, rectales. Algo llamativo en el caso de los lechones lactantes es la necrosis en la cola que se puede observar. También los cambios hormonales que por supuesto interferirán con el manejo de las cerdas reproductoras y a los lechones también lactantes se les puede observar en este síndrome o en esta lesión de splay leg que pues las extremidades posteriores tienden a separarse y por supuesto es difícil que los lechones puedan caminar normalmente. Otros ejemplos de micotoxinas que afectan bastante frecuente al ganado porcino, pues tenemos a las fumonicinas, estas provienen del Fusarium. Los signos que pueden provocar están cuando se alcanzan concentraciones superiores o iguales a 10 miligramos kilogramo de alimento. Sobre todo está asociado con signos respiratorios. Es decir, va a haber dificultades respiratorias por parte de los animales, incluso cardiopatías, se puede afectar el sistema circulatorio y consecuentemente pues puede ocasionar la muerte del animal. Otra también bastante conocida son las aflatoxinas, que incluso le hemos mencionado en la encuesta que se ha realizado recientemente en muestras de maíz. Las lesiones o los signos que pueden presentar en los animales es cuando están entre 0.3 a 0.6 miligramos kilogramo. Se presentarán lesiones de carácter hepático, necrosis, se pueden presentar diarreas, presencia de un alimento sin digerir, abortos en el caso de las cerdas reproductoras y también la muerte. Cabe mencionar que cuando se supera aún estos límites de tolerancia, pues la muerte va a ser mucho más inmediata, ¿no? En cualquiera de los casos, siempre la presencia de micotoxinas va a causar una inmunosupresión en los animales y consecuentemente pues estarán con la puerta abierta para cualquier tipo de infección concomitante. Haciendo un resumen bastante breve, las micotoxinas pues pueden tener carácter o afectación en el hígado, en el riñón, también en la piel.
pueden ocasionar hemorragias gastroentéricas, disturbios en la reproducción y sobre todo en las cerdas, en las hembras, disturbios en la función respiratoria y también disturbios en el sistema nervioso. Podremos ver a los animales que pueden desarrollar signos de incoordinación o temblores. Y por supuesto el sistema inmunitario pues también estará debilitado. ¿Cómo podemos controlar o prevenir la presencia de micotoxinas? Pues sin duda la mejor herramienta que podemos contar pues es el análisis, ¿no? El análisis frecuentemente de las materias primas, así como del alimento terminado. Aquí hay que considerar que debemos tomar muestras representativas para poder conseguir un análisis o unos resultados fiables. ¿Por medio de qué analítica se puede realizar esto? Pues tenemos, por ejemplo, el ELISA, que es un análisis bastante rápido, no obstante no es tan de carácter a la cuantificación, no nos va a permitir obtener resultados, pero sí podríamos tener, si el objetivo, la intención es cuantificar la presencia de micotoxinas, pues tendríamos, por ejemplo, estudios de cromatografía, un HPLC, entre otros. Por supuesto, también tenemos a la disponibilidad el poder analizar la presencia de micotoxinas mediante el NIRS. Para poder controlar ya la presencia de estas, pues podríamos utilizar, y es lo más frecuente y lo que se utiliza y se recomienda en la formulación, en la nutrición animal, es el utilizar secuestrantes. Generalmente aquí tenemos a las arcillas, al carbón activado, zeolita, entre otras. Pero también hay unas herramientas que conocemos como biotransformadores. Y aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de bacterias, hongos o enzimas que son capaces de degradar, de limitar la activación o el metabolismo de las micotoxinas. Como secuestrantes, pues los conocemos o su objetivo principal es reducir la biodisponibilidad de las micotoxinas en el alimento, con lo cual reduce la absorción de las micotoxinas por parte del animal en el tracto gastrointestinal y consecuentemente también reducirá la distribución de las micotoxinas en sangre y en órganos diana. La idea pues principal es que forman complejos irreversibles que no son digeribles y por lo tanto reduce la absorción de las micotoxinas y favorece su excreción en las heces. Tenemos tipos de secuestrantes como absorbentes inorgánicos de carácter silicio, por ejemplo las arcillas, los aluminosilicatos, las zeolitas. Tenemos absorbentes de carbón activo, por ejemplo, que se caracteriza por tener una gran cantidad de microporos y por lo tanto pues aumenta la superficie para poder ligarse a las micotoxinas. Otro, por ejemplo, tenemos un absorbente basado pero en extracto de paredes celulares de la levadura, sobre todo la levadura de la Saccharomyces cerevisiae. Se estima que alrededor del 75% del peso seco de la pared de las levaduras está formado por polisacáridos y es precisamente estos polisacáridos, asociados sobre todo a los betaglucanos, que permiten que se adhieran o permite adherirse a las micotoxinas. También tenemos que considerar que en el caso de los secuestrantes la capacidad de absorción no siempre es la misma. Por ejemplo, no pueden todos los secuestrantes adherirse a todas las micotoxinas, sino lo harán con mayor especificidad a un grupo de ellos y por lo cual se recomienda utilizar un absorbente que tenga un amplio espectro. Además, hay que considerar que si tenemos la presencia de varias micotoxinas o una combinación de micotoxinas, aunque estén en un nivel bajo, esto puede ser incluso mucho más tóxico que el tener una sola micotoxina, pero a un nivel elevado. Es decir, que va a haber un efecto sinérgico entre las micotoxinas y por lo tanto es importante ser capaces de detectar las micotoxinas en el alimento, en los subproductos, en los granos, para poder utilizar absorbentes, secuestrantes en este caso también, que tengan un amplio espectro y que podamos controlar pues todas las micotoxinas presentes. Brevemente un resumen de las diferentes secuestrantes que tenemos, por ejemplo de bentonita, morolínota, zeolitas, carbón activo, polímeros, que
tienen cada uno de ellos, pues ya se ha establecido la especificidad o un poco más de afinidad por diferentes micotoxinas. Por ejemplo, en el caso de las zeolitas, se estima que tiene una mayor afinidad por la aflatoxina B1. No obstante, tenemos también a disponibilidad otro tipo de herramientas que las conocemos como los agentes biotransformadores. Generalmente aquí incluimos a los microorganismos que tienen la capacidad de degradar a las micotoxinas. Tenemos, por ejemplo, aquí a las bacterias, a los hongos, a levaduras e incluso a enzimas. Por ejemplo, en el caso de hongos, pues tenemos diferentes especies de Aspergillus que son capaces de degradar ciertas micotoxinas. En el caso de las enzimas, pues por ejemplo tendríamos a la proteasa A, a la pancreatina, epoxidasas, entre otras. Así brevemente, por ponerles un ejemplo de las diferentes investigaciones que se han hecho alrededor de estos biotransformadores, pues por ejemplo tenemos el estudio de Lee en el que investigan el efecto o la eficacia en eliminar o transformar el deoxynivalenol en una molécula menos tóxica que se conoce como DOM1. Lo hacen a través de utilizar el efecto del Bacillus sp LS100. Además de mostrar una eficacia bastante in vitro y en estudios un poco de laboratorio más controlados, pues en este estudio se muestra que tiene efectos positivos al reducir la activación de esta molécula de desoxinivalenol en efectos positivos en el rendimiento productivo de los animales. Por ejemplo, pues ha mostrado que mejoró las ganancias de peso y también los índices de conversión. En comparación, cuando se utilizaba, pues incluso maíz que estaba contaminado evidentemente con micotoxinas, y el resultado pues fue bastante similar a si se utilizara maíz que estuviese completamente libre de micotoxinas. Por lo cual pues se mostró un efecto positivo para poder degradar la presencia de la micotoxina, en este caso del deoxynivalenol. Otro de los estudios que también podríamos encontrar, pues hay varios estudios que respaldan la eficacia de una u otra molécula, ya sea de bacterias, hongos o enzimas, pues también es este estudio del Liu, en el que se estudia una combinación de, por ejemplo, Bacillus subtilis, SP1, Bacillus subtilis y SP2, también de un hongo, como por ejemplo el Aspergillus oryzae, que tienen, o que se estima que en conjunto, pues tienen un efecto sinérgico para degradar la presencia de cearalenona. Por ejemplo, pues en este estudio, además de ver efectos en la producción, pues también han visto efectos en las vulvovaginitis, por ejemplo, en que estas moléculas de esta sinergia pues puede reducir el impacto en la vulvovaginitis o en los efectos reproductivos que puedan tener la micotoxina, la cearalenona en los animales. Finalmente, para resumir, pues hay que tener en mente que las micotoxinas son metabolitos secundarios, son termoestables, por lo tanto no podremos eliminarlos durante la peletización, por ejemplo, y por lo cual al ingresar en el sistema del animal, pues van a producir las micotoxicosis. Estas micotoxicosis tienen un impacto a nivel de todo el animal. Las más importantes pueden provocar hepatotoxinas, es decir, van a afectar al hígado, consecuentemente el metabolismo de los nutrientes en la dieta que estemos proveyendo, pues no será el óptimo. También habrá hemorragias a nivel del tracto gastrointestinal, así como disturbios en la reproducción. Esto es sumamente importante de cara al manejo de las reproductoras, de las nulíparas y demás. Por lo tanto, la mejor estrategia que tenemos para prevenir o para poder controlar la presencia de las micotoxinas, pues sin duda es el analizar las dietas, analizar los granos, las materias primas constantemente analizarlos, mantenerlos en lugares de almacenamiento bastante secos, con buena ventilación, condiciones óptimas, al igual que el utilizar durante la formulación en la dieta de los animales, pues los secuestrantes, absorbentes, como veíamos, los diferentes
las diferentes herramientas que tenemos, por ejemplo, los silicatos, la zeolita, el carbón activado, entre otras, pero también tenemos los biotransformadores, pues que son estos microorganismos de tipo bacteria, de tipo hongo o enzimas, que también han mostrado una eficacia para poder reducir el potencial tóxico de las micotoxinas, para poder degradar su presencia y consecuentemente pues favorecer la reducción de su absorción en el animal y su excreción en las heces y por lo tanto pues causar el menos impacto posible en el organismo de los animales. Eso ha sido todo por este capítulo. Nos vemos en una próxima ocasión.